Este tema es muy delicado porque atenta contra algo fundamental, contra un derecho fundamental de todo ser humano, y es la libertad de expresión. Esto es a propósito de la propuesta de proyecto para modificar la ley 6132 sobre comunicación, sobre cómo regular los medios electrónicos de información, las plataformas, todos los medios audiovisuales. En este nuevo proyecto de ley que presentó el presidente Luis Abinader en la semanal, también se establece quitar lo que por muchos años fue, digamos, como el regulador de la televisión y la radio en este país, la Dirección de Espectáculos Públicos, que en su momento, y duró mucho tiempo, la señora Zaida Lobatón, la abuela del director de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, que cuando me puse a leer funcionaba muy bien. Esa señora no toleraba ninguna mala palabra, no toleraba ningún mal ejemplo en un espectáculo público, y cuando sucedía eso inmediatamente se le aplicaba la ley. Eso es muy importante. Ahora todavía existe esa Dirección de Espectáculos Públicos que no ha hecho nada, no está haciendo nada y no trabaja. Nosotros lo vemos claramente en varios programas de televisión y de radio, y ahora, por ejemplo, en las redes sociales, que no hay ninguna restricción para poder, de alguna manera, regular los lenguajes y demás. Yo defiendo mucho la libertad de expresión, pero también defiendo mucho el respeto en cómo vas a comunicar ese mensaje. Creo mucho en el respeto que le tienes que tener al público que te está viendo, que te está escuchando, para que tú puedas ejercer con profesionalidad, con ética, con responsabilidad, este proceso de la comunicación, este proceso de transmitir un mensaje. En eso yo también creo. Pero las redes sociales, ahora mismo en todo el mundo, ha dado una apertura a que esa libertad se convierta en libertinaje. Ahí en YouTube o en cualquier red social te vas a encontrar desde desnudos hasta gente hablando malas palabras, insultándose en pleno programa, ofendiéndose, utilizando el lenguaje coloquial más vulgar, y nadie lo regula, nadie les dice nada, y por consiguiente los jóvenes que ven ese programa o esos programas que son así, pues obviamente van a tener ese ejemplo, y por consiguiente nuestros jóvenes, nuestros niños van a estar creciendo pensando en que hay que ser así para poder hacer llegar un mensaje. Miren cómo este periodista, Eli Erasme, que es uno de los periodistas que yo más confío, que yo le creo, una persona que sabe mucho de política, de todos los partidos sabe, es un lobo viejo, digamos, un lobo político con mucho colmillo, y que no tiene pelos en la boca para decir lo que es, lo que piensa y lo que siente. Eso me gusta mucho de ese periodista. Vean cómo cuestiona al presidente Luis Abinader en la semanal a propósito de esta propuesta de proyecto para modificar esa ley. Yo tengo mucho tiempo que comencé la comunicación en Navy en 1978. Yo veo que hay mucha preocupación por la comunicación, no por las empresas de comunicación. Dice Peter Seihan que el fin del mundo es solo el comienzo. Estamos desarmando la globalización. Ahora la preocupación son las redes sociales. Pero nosotros vemos cada día en periódicos, en radio y en televisión información institucional de mucha o poca credibilidad. Ahora son las redes sociales. Según el profesor Macario Esquetino, que es uno de los más estudiosos importantes del mundo sobre las redes sociales, eso le quedan 10 o 15 años. No más de ahí, porque la propia gente va a dejar de usarla porque no la va a creer. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando caigamos en el secuestro que plantea esta ley? Y le voy a poner ejemplos simples y recientes de empresas de comunicación, no de redes sociales ni de influencers. El lunes pasado se dijo que se estaba bombardeando o asaltando el Palacio Presidencial haitiano. Lo publicó la agencia EFE. Era mentira. En el gobierno de Danilo Medina, el periódico Hoy publicó unas imágenes de una ocupación militar de San Francisco de Macorís cuando Paulino Sen era el ministro de las Fuerzas Armadas. Eran viejas.
El Listín Diario, en los últimos 3 años, yo presumo que usted lo ha vivido como presidente, tiene una frecuente desinformación sobre las acciones del gobierno. La última es la del canal del río Masacre, que dijo que el río estaba seco, que las bombas no funcionaban y que los agricultores estaban gritando, y también era mentira. Recientemente hubo una información que yo creo que fue la que más rodó, que fue la que el periódico El Nuevo Diario, que muy bien dirige Percio Maldonado, sobre un supuesto asalto. Después resultó que eso era una fílmica de una película. Y eso movió al presidente a utilizar su cuenta de Twitter. Cuando desaparezcan las redes sociales y estemos secuestrados en una élite que yo veo que al principio protestó la ley y de repente está todo el mundo de acuerdo con la ley y lo único que nos sirve son las redes sociales y las plataformas de internet. Cuando esto no exista, ¿qué va a pasar con esos 4 ejemplos recientes de desinformación empresarial de carácter periodístico? Excelente participación de Eli Erasme, cómo cuestiona y cómo pone esos ejemplos muy claros de estos medios tradicionales, de las empresas. Él está más preocupado por lo que hacen las empresas y los dueños de esas empresas, de periódicos, por ejemplo, en este caso, que la propia información o que la propia libertad de expresión. Miren, nosotros sabemos perfectamente bien que los medios impresos, la prensa en este país, siempre ha representado intereses particulares de algunos políticos o de algunos presidentes. Dependiendo quién esté en turno y cómo sea la situación, estos oligarcas que poseen medios electrónicos de información siempre van a estar al servicio del poder. Ya lo decía aquel empresario exitoso multimillonario mexicano, que a todos ustedes les va a sonar cuando yo diga que era dueño de Televisa, Televisa México, esa empresa, esa multinacional, que no solamente era o es dueño de medios de comunicación como la televisión, tiene revistas, restaurantes, también tiene participación en Univisión, en fin. Pero cuando estuvo en su mejor apogeo con el señor Emilio Azcárraga Milmo, más conocido como el Tigre, él dijo lo siguiente: era un empresario muy influyente en los años 80 y 90 en todo el mundo, en todo el mundo. Llegó a ser uno de los hombres más ricos de todo el mundo en esas décadas, 80, 90, porque se murió en el 97. Pero él decía, primero, yo soy un soldado del PRI, el PRI que dominó y gobernó a México por más de 71 años, el partido hegemónico, como diría Mario Vargas Llosa, la dictadura perfecta. Ese señor decía, yo soy un soldado del PRI y le servía al PRI como dueño de medios electrónicos de información. Y decía también ese empresario, para que un presidente o un partido se mantenga en el poder y pueda legitimar cada uno de sus mensajes, debe de tener como mano derecha un medio electrónico de información. Eso ya lo decía él desde los años 80, principios de los 80. ¿Cuánta razón tiene? Y eso es así. Por eso ustedes ven que en su momento, por ejemplo, cuando era presidente Leonel Fernández Reina, ¿cuál era el medio? ¿Cuáles eran los medios que más lo defendían y que difundían sus mensajes según sus intereses? Los medios de Pepín Corripio. Ahora, ¿no? Tiempo después, la gente se da cuenta que estos empresarios que poseen esos medios son para eso, para defender, para tapar, para alcahuetear, para legitimar los mensajes del presidente en turno siempre y cuando correspondan a sus intereses. Y eso es lo que verdaderamente preocupa. A mí me llama mucho la atención que esta ley vaya a realmente quitar toda libertad de expresión para aquellos que hacemos contenido en YouTube, para aquellos que están atrás de un micrófono, atrás de una cámara. Por derecho constitucional, todo ciudadano de Quisqueya la Bella tiene derecho a la libre expresión. Nadie puede reprimirte o nadie puede someterte bajo ninguna circunstancia a un proceso penal simplemente porque digas lo que piensas o lo que sientes con respecto del gobierno o de cualquier situación. Eres libre de pensamiento. Esta es una de las características que hace el Estado de Derecho.
Pero cuando al poder no le conviene o cuando el poder se da cuenta que está siendo cada vez más cuestionado por los medios electrónicos de información, por los conductores, por los que generan un pensamiento crítico hacia el poder, pues obviamente no le conviene, ni lo que pretenden es reprimirte, lo que pretenden es ponerte un stop para que sean ellos los que decidan qué debes de decir y qué no debes de decir y qué hora lo puedes decir y a qué hora no lo puedes decir. Por eso es que yo me opongo a este proyecto nuevo de ley. En lugar de desaparecer a esta Dirección de Espectáculos Públicos, que no ha funcionado para nada ha funcionado. Los ejemplos están ahí con diferentes plataformas y programas de radio que dicen lo que sea, utilizan un lenguaje coloquial muy vulgar y no los han cuestionado, ni los han multado, ni nada. Cuando estaba, yo recuerdo en lecturas pasadas que había hecho yo con respecto de los medios electrónicos de información, por aquí tengo un libro, la historia de la prensa dominicana, yo lo voy a buscar para enseñárselos, la historia de la prensa dominicana. Ahí aparecía también lo que tenía que hacer la Dirección de Espectáculos Públicos, que por cierto era la abuela del director de aduanas Eduardo Sanz Lobatón, ¿no? Esta señora Zaida Sanz Lobatón, que era estricta, que era sumamente recta, que era una mujer intachable, que era una mujer que estaba preocupada por prevalecer los valores y principios de la sociedad. Y su trabajo era efectivo. Ahí se trabajaba. Por algo duró tantos años como directora de espectáculos públicos. Pero ahora no se ha hecho nada, no se están haciendo nada. Entonces, en lugar de querer desaparecer esa institución, que mejor la obliguen a cumplir las leyes y que se pongan a trabajar. Eso es lo que deben de hacer. Y no tratar ahora de coartarnos la libertad de expresión. Por lo menos creo que esta ley va muy enfocada a todos estos medios alternativos que hay hoy en día, las redes sociales. Porque se han dado cuenta que las redes sociales están teniendo cada vez más poder en comparación de los medios tradicionales. Aquí en YouTube yo tengo la libertad de hablar lo que yo quiera, como yo quiera, obviamente dependerá de mi profesionalismo, de mi ética, hablarles con respeto y de tratar un tema, de analizar un tema con toda objetividad posible y con toda sinceridad, pero sobre todo con mucho respeto. Eso tiene que ver ya con mi ética personal, porque a mí de nada me sirve querer hacer un análisis como este y ofender a las personas, insultarlas, utilizar malas palabras con tal de ser llamativo y de que me miren, de que yo tenga view. Yo no voy a ser así, yo no soy así. Yo tengo profesionalidad, tengo responsabilidad, tengo ética y sobre todo tengo valores. Tengo que respetar al otro, aunque lo critique, aunque no esté de acuerdo en lo que esté haciendo, aunque sepa que pueda ser un ladrón, que pueda ser un corrupto, que pueda ser alguien que le está haciendo daño a mi país. Debo de ser respetuoso, criticarlo, pero no gano nada con insultarlo, porque si yo utilizo palabras altisonantes, el que queda como mal educado soy yo, el que queda como una falta de profesionalismo soy yo. Pero ya estos dueños del poder se están dando cuenta que la mayoría de la población dominicana obviamente es joven y utilizan las redes sociales para expresarse, para convocarse, para externar lo que piensan y sienten. Entonces se están dando cuenta que cada vez hay personas con un sentido crítico que está atacando lo mal hecho por parte del poder, que no se está quedando callado y está cuestionando absolutamente todo lo que el poder está haciendo. Y eso no les conviene. Por eso es que tratan de modificar o quieren modificar esta ley para acuartelarnos, decirnos cómo, cuándo y por qué, decir lo que ellos quieren que nosotros digamos. Entonces se rompe con uno de los derechos fundamentales de toda democracia, que es la libertad, y se supone que este país es democrático y hay un Estado de Derecho. ¿Por qué creen ustedes que algunos presidentes compraban periodistas? ¿Quién se inventó ese ejército de periodistas para hacer bocinas? Desde Leonel Fernández, él fue el orquestador número uno para hacer este ejército de periodistas para que fueran bocinas, precisamente por eso. Porque necesitan mandar mensajes, porque necesitan legitimizar sus acciones, porque necesitan cubrir información que sale a la luz pública que les va a restar credibilidad como presidente, como gobierno. Y por eso se gastaban millones y millones de pesos del pueblo dominicano para crear esas bocinas.
Ahora ya no solamente serán las bocinas, porque siguen bocinas compradas. Nada más observen el Sol de la Mañana y busquen ahí a un personaje que usa lentes, que a todo el mundo sabe que pertenece al PRM, búsquenlo ahí. Y también recibe una gran cantidad de dinero. Entonces, como se han dado cuenta que a los otros que hacemos contenido político, que hacemos reflexiones, no nos pueden comprar, no pueden limitar de lo que hablemos, entonces nos quieren entrar por esa parte. Quieren acabar con eso. Y obviamente yo no lo voy a permitir, yo estoy totalmente en contra. Si algo tiene que tener un ser humano para encontrar su libertad, o mejor dicho, para encontrar su felicidad, es la libertad. La libertad de elegir, la libertad de ser, la libertad de todo lo que implica un ser humano. Cuando te das cuenta que este conglomerado de empresarios que son dueños de medios de comunicación y que responden a los poderes en su turno, todo el mundo sabe a quién representaba, por ejemplo, el dueño de Telemicro, Gómez Díaz, y todas esas estaciones de radio que tenía. Todo el mundo sabe cómo fue que empezó a crear realmente una fortuna enorme ese señor. Y a quién apoyaba, a qué candidato o qué presidente del PLD apoyaba. Y todo el mundo lo sabe. Y por consiguiente todos sus programas y todo lo que aconteciera en cuestión de producción tenía que ser a favor de ese presidente en turno. Porque si tú como periodista o conductor de esa empresa Telemicro hablabas mal del presidente en turno, te cancelaban, te corrían. A varios les pasó eso y todavía hoy en día sigue pasando eso. Tenemos que cuidar y velar por nuestra libertad. ¿Por qué tiene tanto miedo el poder de que uno se exprese y diga y lo cuestione? Lo que deben de hacer es ponerse a trabajar honradamente, ponerse a trabajar responsablemente y darle resultados a este pueblo, porque para eso se les elige. Para eso se les elige y para eso se les paga. Aunque el presidente Luis Abinader diga que se dio su sueldo o se redujo el salario de su sueldo como presidente. Pero esta ley es absurda, es igual que la ley del DNI, que por cierto ya no se ha hablado nada de eso. Y que también el gobierno está comprando voces para callar ese tema. Te vas a convertir en un chivato. Todo el mundo va a ser un chivato porque tienes la obligación, según la ley del DNI, de decirle toda la información que sepas a cualquier agente de inteligencia, siempre y cuando te lo requiera para un caso. Y si tú como periodista, como comunicador tienes una fuente, ya no vas a ser libre de guardarte el derecho de revelar tu fuente. Ahora lo tienes que decir, porque si no la dices, vas preso. Entonces ahora nos quieren controlar absolutamente todo. Todo lo quieren controlar y no podemos permitirlo. A mí me sorprendió ver a Eli Erasme en esa rueda de prensa porque yo llevo mucho tiempo pidiéndole al señor Homero Figueroa que me permita asistir para hacerle una pregunta al presidente. Y todo el mundo sabe cómo es Eli Erasme. Todos los que estamos en el medio saben que lo que tenga que atacar lo va a atacar, que nadie le va a decir qué debe de decir y qué no debe de decir. Ese señor es fuerte, ese señor es ético, ese señor tiene capacidad para enfrentar a quien sea en el punto de vista del debate, de saber de información de política y demás. Miren cómo puso claro los ejemplos. 4 ejemplos puso. Me sorprendió muchísimo verlo, pero qué bueno que le dieron la oportunidad, qué bueno que hizo esa pregunta, qué bueno que cuestionó al presidente con respecto de eso. ¿Qué vamos a hacer con esas empresas que hacen y dañan a la sociedad dando mala información, dando mentiras, para que la percepción de la gente cambie respecto de sus decisiones? Miren cómo puso tan práctico esto del Listín Diario, que el Listín Diario dijo que el río Masacre ya estaba seco, que las compuertas de ese río no se abrieron, que no funcionaban, y eso era mentira, como él dice. Y ya toda la gente, toda la sociedad se la lleva de eso, y entonces ahí legitiman o atacan, por ejemplo en este caso, al presidente. Todos sabemos de alguna manera esta rivalidad y este nuevo pleito que hay entre Pepín Corripio y Luis Abinader, precisamente por lo que estoy diciendo. Pepín Corripio siempre ha defendido los intereses de Leonel Fernández, siempre se ha declarado un hombre de Leonel Fernández, y ahora Leonel, de alguna manera, protegiendo a su hijo, luchando contra Abinader y Guillermo Moreno, que
parece ser que el hijo de Luis Abinader es Guillermo Moreno, políticamente hablando, porque se tuvo que echar esa campaña en sus hombros Luis Abinader, que yo nunca había visto un presidente echarse al hombro una candidatura de una senaduría para hacer que él ganara. Pero ahí sabemos que es Leonel contra Abinader. Ahí sabemos que es Leonel contra Abinader. Y sabiendo los números tan bajos que tiene Guillermo Moreno, por eso es que Abinader tuvo que involucrarse, pero al 1000 en esa. Y no solamente Abinader. Abinader ha bajado línea y ha dicho que todo el partido esté apoyando la candidatura de Guillermo Moreno. Vean ese último spot que hizo cuando apoya a un nuevo senador, porque es ético, etcétera, etcétera. Miren, hasta Cruz Jiminián, ese defensor del pueblo y ese médico del pueblo, ese médico que ha hecho mucho por esta nación, ya hizo público su apoyo a Guillermo Moreno. Están entrándole con todo. Entonces, ahora, para que el poder siga manteniéndose ahí, tiene que controlar toda la información que se genere de cualquier integrante de esta sociedad, y más si es de los que cuestiona, y más si es de los que critica, y más si es de lo que todo está, de alguna manera, buscándole ese transformo a la noticia que ellos quieren darnos. Así que yo creo, y también exijo, que esos diputados, senadores, no hagan lo mismo que hicieron con la ley del DNI. Tienen que tomarse su tiempo para estudiar esa ley. Tienen que leerla. Tienen que trabajar en conjunto. La comisión tiene que trabajar, la Cámara de Diputados, senadores, antes de aprobar esa ley, antes de votar, para que no vaya a suceder lo mismo que con la otra ley. Pero sabemos aquí que a duras penas los diputados saben leer. Y cuando van a la Cámara se quedan dormidos, o no van, ponen ausencia y se inventan cualquier cosa. Y cuando hay cosas importantes que discutir, hay más ausencia que otra cosa. Esos diputados por los cuales ustedes votan, que son sus representantes de cada circunscripción, son los que deben de leer muy bien esta ley antes de ser aprobada. Eso es lo que toca ahora. Y no permitir como sociedad que nos vengan a limitar nuestra libertad de expresión. Eso es fundamental para que este país siga creciendo. Gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.